Hola traders. Hoy he decidido que es más interesante sacar la sesión de tarde que la de esta mañana, en ambas hay cosas buenas, pero creo que en la de esta tarde está más claro de lo que debemos tomar nota. Yo sigo intentando encontrar la inspiración con frases como la de hoy, que dice así. Incluso el árbol más alto, un día fue una pequeña semilla. Aquí estamos. Fijaros cómo ha respetado en 3 ocasiones este soporte que hemos pintado esta mañana. Recordar que estamos en el gráfico direccional, y que según lo que podemos ver en estos momentos, parece que ha creado un hombro cabeza-hombro. Pero también debemos decir que lo que sí es cierto es que tenemos un rango, 2 diría yo, uno aquí y otro aquí, antes del hombro cabeza-hombro, ya que esa figura no se confirma hasta que el precio rompa este nivel. Por lo tanto, podría hacer este movimiento, consolidando el hombro cabeza-hombro o podría volver a buscar la parte alta de este rango o de este otro. Vemos que nuestro indicador direccional en estos momentos nos indica que hay más probabilidades de lo segundo, ya que está alcista. Conclusión, direccional alcista, precio respeta este nivel después de 3 toques, decido esperar al precio bajo este nivel por si se cumple el hombro cabeza-hombro, o en la ruptura de este otro nivel, esperando que el precio decida buscar la parte alta de este rango menor. Ya tenemos nuestro análisis de los movimientos más probables. Ahora vemos que el gatillo está alcista, y esto nos puede complicar la tarde, ya que en breve estará sin recorrido. Bueno, esperemos unos segundos que nos queda para la apertura del mercado americano. El precio sube con fuerza, así que pondremos la orden sobre este nivel, que parece lo más probable que rompa primero. Si rompe este nivel, que todo apunta a que lo hará, tendremos que ser conscientes en todo momento, que estamos en la fractalidad inferior, es decir en esta, hasta que no rompa este otro nivel. Como vemos, hasta ahora ha realizado un movimiento armónico simple y que siguiendo la lógica del mercado suele repetir o hacerlo muy similar a la inversa y eso es lo que yo espero. Casi toca el objetivo, el direccional está sin recorrido, pero no debo olvidar, que aun estando sin recorrido, está alcista. Aquí podemos ver que al estar enfocado en saber qué patrón podría realizar el precio, he obviado, una de las partes más importantes, los patrones de giro. Si observamos el direccional en su giro alcista nos ha dejado un doble suelo, que yo no he visto al estar buscando patrones tendenciales, que son importantes, pero ni más ni menos que los patrones de giro. De haber visto esto antes quizás podría haber entrado en la ruptura de estos máximos. Esto es lo que me ha hecho inclinarme por la sesión de tarde en vez de la de la mañana. Solo son 6 patrones, pero hay que estar pendientes de todos ellos y aunque el análisis ha sido bueno, podríamos haber tomado nuestro objetivo antes. Como habéis visto, ya hemos conseguido los 10 pips, pero me he vuelto a meter rápidamente al mercado comprando, ya que espero que se consolide este movimiento tendencial armónico, o en cualquier caso, que se cumpla un armónico simple, que en ambos casos me llegaría a conseguir otros 10 pips. Reconocer que lo que peor llevo, es el gatillo sin recorrido. Y aunque el precio habría llegado a nuestro objetivo, yo cierro el trade antes de que lo haga y solo conseguimos 8 pips. En fin, en cualquier caso, cerramos los gráficos con 2 trades y más 18 pips. Como siempre, agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.